Hola, esta es la tarea 19.1, el amplificador operacional como inversor, del módulo de electrónica. Soy Carlos Terroba, del grupo E21D. Tenemos en pantalla el amplificador operacional 741, tiene 8 patillas. Las entradas de alimentación o de potencia son la patilla 4 y la patilla 7. La 7 es voltaje positivo, la 4 es voltaje negativo. La entrada inversora es la patilla 2 y la entrada no inversora es la patilla 3. La salida es la patilla 6, la 8 no se conecta y las patillas 1 y 5 no las vamos a utilizar para esta tarea. Vamos a utilizar el programa Tinkercad para realizar este montaje conexionado del amplificador operacional 741 en el protoboard. Tenemos ya en pantalla un par de osciloscopios, utilizaremos uno para analizar la señal de entrada y otro para la señal de salida, el amplificador 741, un par de resistencias que utilizaremos para realizar la realimentación negativa, tenemos aquí el generador de función y un par de suministros de energía para la alimentación del amplificador. Entonces, comenzamos por colocar los elementos sobre el protoboard. Colocamos el amplificador. Recordamos que tenemos aquí la alimentación positiva y en este otro pin, el 4, la alimentación negativa. Con lo cual vamos a comenzar por conectar al protoboard los suministros de energía. Sería negativo al carril negativo. Y aquí vamos a invertirlo y vamos a conectar el positivo al carril negativo. Y ahora conectamos aquí el positivo al positivo y el negativo, ahora veremos por qué, al carril positivo. Bien, como habíamos dicho, esta es la entrada a la alimentación positiva, VCC positivo. Entonces lo que vamos a hacer es conectar desde aquí a aquí, con lo cual tenemos el voltaje positivo a la potencia positiva, VCC positivo. Ahora nos falta hacer lo mismo con el negativo. Entonces ahora de este vamos a conectar aquí, de manera que aquí en potencia negativa tenemos, viene aquí, el voltaje negativo. Bien, ahora los negativos, evidentemente. Esta de aquí, que viene por aquí, la vamos a conectar aquí, porque es la entrada no inversora. Y ahora vamos a conectar las dos resistencias. Esta la colocaremos aquí y esta, que la vamos a girar, la colocaremos aquí. Y haremos unos puentes en azul para distinguirlo. De manera que, como sabemos, esta es la salida del amplificador operacional. Entonces, de la salida, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un puente hasta aquí y de aquí a aquí, para que la salida pase por la resistencia y vuelve a la entrada inversora. Y ahora, en rojo, de la entrada inversora, por ejemplo, aquí lo tenemos libre, no, de este de aquí hasta aquí. La resistencia, de manera que el generador de función lo conectamos aquí y tenemos a través de la resistencia a la entrada inversora. Bien, esta resistencia la vamos a poner de 100K y esta otra la vamos a poner de 10K. Es una realimentación negativa. La razón entre 100 y 10, 100 dividido entre 10 son 10, de manera que la señal que tengamos aquí se amplificará por 10, siendo el límite nos lo va a marcar el voltaje que tengamos aquí. Si tenemos aquí 2 voltios, por 10 serán 20 voltios, siempre que tengamos aquí más de 20 voltios, o al menos 20 voltios. Eso lo vamos a ver después en los osciloscopios. Nos faltaba, hemos conectado el negativo al negativo y
hacer un puente aquí también de negativo a negativo. Vamos a conectar ahora los osciloscopios. Este será el osciloscopio de la señal de entrada y este va a ser el osciloscopio de la señal de salida. El osciloscopio de la señal de entrada lo conectamos de esta manera y este lo conectamos negativo con negativo. Y ahora el positivo. Aquí, como vemos, tenemos el generador de función negativo y el osciloscopio. Y el positivo, como hemos dicho, lo vamos a conectar aquí, que es la entrada. Cualquier punto de estos vamos a ir a buscar. Por ejemplo, por aquí, que no quede muy confuso. Perfecto. Entonces tenemos esto que está conectado al generador de función de entrada. Vamos a configurar este generador de función. Vamos a dar una frecuencia de 500 Hz, la amplitud, el voltaje, le diremos de momento 2 voltios, desfase 0. 2 voltios es de pico a pico y la función será senoidal. Bien, vamos a configurar ahora el suministro de energía. Le diremos que, por ejemplo, 10 voltios y en este también 10 voltios. Aquí le habíamos dicho 2 voltios. Entonces aquí tenemos 10 voltios en positivo y 10 voltios en negativo. Entonces de pico a pico tendríamos un máximo de 20 voltios. Como aquí a este le hemos dicho 2 voltios, si la amplificamos por 10, 20 voltios. Va a estar al límite. Vamos a darle aquí, para tener un poco de margen, 15 voltios y 15 voltios. Ahora lo veremos, ahora haremos una práctica. Entonces tendremos aquí de más 15 a menos 15, pico pico, 30 voltios, con lo cual aquí, si tenemos 2 y amplificamos por 10, por la razón entre estas dos existencias, serían 20 voltios de pico a pico, máximo 30, bien, no hay ningún problema. Vamos a terminar de conectar ahora el osciloscopio de salida, de positivo, y vamos a buscar la salida, que sería esta, como habíamos dicho, la salida. El amplificador está aquí. Esta puente de aquí, a la resistencia también podemos pinchar aquí sin problema. Vamos a dejar así recto y, salvo error u omisión, vamos a hacer una prueba. Simulación. Bien, parece que está funcionando. Aunque parezca que la señal de entrada y de salida son iguales, tenemos que poner atención a la escala. Vemos que aquí tenemos 4 voltios de aquí hasta aquí, mientras que aquí tenemos 40 voltios de aquí a aquí. O sea que parecen igual porque ambas tienen dos cuadros y medio, pero esta escala, esto es 10 veces mayor este valor a este, con lo cual tenemos la amplificación que habíamos hablado antes de esta resistencia dividida por esta de 10. Por ejemplo, si ponemos ahora aquí 1 voltio, vemos cómo nos ha cambiado aquí la escala. Ahora tenemos de aquí a aquí 2 voltios, llega hasta la mitad, con lo cual de aquí a aquí tenemos 1 voltio pico pico, que es lo que nos marca aquí, se corresponde, está claro. Y aquí esta escala es de 20 voltios. 1 voltio multiplicado por 10 son 10 voltios. Si de aquí a aquí tenemos 20, quiere decir que de aquí a aquí tenemos 10. Podemos sacar la cuenta, desde el centro hasta arriba sería 10 voltios. 10 voltios hay 1, 2, 3, 4. Hay 5 cuadros. 10 voltios, cada cuadro son 2 voltios y medio. 2 y 2, 4. 4 y medio, 5. Y 5 hacia abajo, los 10 voltios. La amplificación correcta. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, comentábamos antes. Si tenemos aquí en el generador de función, como hemos dicho, 2 voltios por 10 serían 20 voltios. Si aquí tuviésemos solo, digamos, probemos con 9 y aquí 9, vemos como la señal de salida se queda aquí como
chafada, aplanada. Vamos a probar con 8 para que sea más evidente. Así está. Incluso también podemos subir este a 3 y ya se ve mucho más claro. Aquí tenemos 3 voltios, por 10 sería 30 voltios, pero 30 voltios pico a pico. Si tenemos 8 positivos y 8 negativos, lo máximo que podríamos tener serían 16 voltios. Es por ello que la onda baja hasta, si aquí tenemos 20, estos son 10, cada uno es 2, 4, 6, 8 y 8 en negativo, 16. Tendremos este suministro es insuficiente para lo que le estamos pidiendo que nos amplifique la señal. Es por ello que si volvemos aquí a colocar nuestros, por ejemplo, 15 voltios y aquí 15 voltios, ya volvemos como al principio, la escala de 4, la escala de 40 y la onda está perfecta. Otra cosa que puede pasar, así comprendemos cómo funciona, es que este sea el negativo sea 0. ¿Qué va a pasar? Que solamente tiene la alimentación del positivo, con lo cual nos hace la amplificación del positivo bien, por 10, pero el negativo queda en 0. No hay onda en la parte negativa. O, si fuese al revés, pues sería lo mismo. Si tenemos 15 en negativo y 0 en el positivo, vemos cómo solo nos amplifica, solo tenemos señal de salida y amplificación en la parte negativa, porque la alimentación positiva está en 0. Pues volvemos a dejarlo el valor en 15 y esto es todo. Muchas gracias.